Muy buenas tardes, continuando con el curso de salud mental organizado por IPEC Salud. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de la farmacodinámica en medicamentos antidepresivos. Muy bien. Existe actualmente una problemática en nuestro país proyectada para este año 2019, en la cual la población envejece rápidamente, hay un incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, hay un incremento del gasto en medicamentos, también la población presenta estilos de vida no saludables y asimismo una deshumanización en el cuidado de la salud. Es una situación que aborda no solamente nuestro país, sino también es una problemática a nivel mundial. Y entre estos componentes podemos observar que la mayor parte de problemas de salud hoy en día tienen una cronificación que ha permitido que el medicamento también sea una arista importante en todo este contexto. Es así como en los Estados Unidos, en una proyección del año 1999 al año 2012, se observa que en adultos los fármacos en sus diferentes grupos farmacológicos han ido aumentando su consumo, prácticamente en cerca de 12 años de prevalencia que tiene este estudio, destacando entre los principales los fármacos antihipertensivos, los fármacos dislipidémicos y también los fármacos antidepresivos, que justamente es parte del enunciado que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, si observamos aquí la casuística de prescripciones que tienen los antidepresivos desde el año 1999 al año 2012, podríamos decir que se han duplicado el número de prescripciones. En ello siempre hay un correlato de asociación entre el consumo del medicamento y también el número de casos que aparecen. Entonces podríamos decir de que el número de casos de depresión ha aumentado en estos 12 años, prácticamente se han duplicado en los Estados Unidos. La búsqueda del medicamento ideal se persigue de acuerdo a 3 parámetros básicamente: la eficacia, la seguridad y la conveniencia. Entiéndase por eficacia el beneficio que otorga el medicamento ante un problema de salud, la seguridad que va ligada a las reacciones adversas básicamente, y la conveniencia que podríamos determinarla desde el punto de vista de las interacciones farmacológicas, así como también la farmacocinética. Es por eso de que dándole una mirada al contexto de la salud mental, y antes de llegar al tema en sí de los antidepresivos, es importante darle una mirada a lo que son las áreas principales que regulan nuestras emociones. Por ejemplo, tenemos la corteza prefrontal, en la cual tiene mucho que ver la función cognitiva y la atención, el hipocampo a nivel ventral, que tiene que ver también con la función cognitiva y la memoria, y asimismo el núcleo accumbens, que tiene que ver con el reward y las situaciones de aversión, la amígdala, que tiene que ver muchísimo con el estímulo emocional y también nuestros miedos, nuestros temores encontrados, el hipotálamo, que regula el sueño, el apetito, la energía, así como la actividad sexual.
circunscribiéndose también tres grandes áreas: el área tegmental ventral, que proyecta neuronas dopaminérgicas, el núcleo de Rafe, que tiene que ver con neuronas serotoninérgicas, y el locus ceruleus, que tiene que ver con la parte noradrenérgica. Todo ello conlleva a regular nuestros cambios emocionales. Si determinamos algunas proyecciones, especialmente aquellas que involucran a dos neurotransmisores, la serotonina y la noradrenalina, podríamos decir lo siguiente: la serotonina, al tener un inicio a nivel del núcleo de Rafe, envía proyecciones a todo el cerebro. Por ejemplo, tenemos a nivel de corteza prefrontal, la serotonina tiene como manifestación el humor, a nivel de hipotálamo afecta el apetito y el sueño, y a nivel de amígdala tiene que ver con la ansiedad y el temor. Si ahora enfocamos desde el inicio de liberación de noradrenalina, que sea a nivel de locus ceruleus y área tegmental ventral, podríamos decir que hay una relación recíproca entre tanto las neuronas noradrenérgicas así como las serotoninérgicas, y ambas influyen en las respuestas antes mencionadas. Acá hay un gráfico en el cual se puede ilustrar básicamente las proyecciones locus ceruleus, noradrenalina, núcleo dorsal de Rafe, la serotonina, y sus proyecciones que ésta tiene a los diferentes elementos respuesta, llámese hipocampo, hipotálamo, amígdala, corteza prefrontal, entre otros. Y ambas pues tienen una relación recíproca en dichas proyecciones. Es bueno hacer mención que, por ejemplo, tanto la serotonina como la noradrenalina es importante mencionar cuál es su lugar de síntesis. Por ejemplo, para el caso propio de la serotonina, es el aminoácido denominado triptófano, que es el encargado de sintetizar la serotonina. Desde luego, en la diapositiva podemos observar que para poder activar a estas enzimas, llámese la triptófano 5-dihidroxilasa y la aromático aminoácido descarboxilasa, requiere de la luz solar, y esto lógicamente va a permitir la conversión de serotonina. Y esta serotonina, como tal, dar también lugar a otro tipo de neurotransmisores, especialmente la melatonina, aquella encargada de ser sintetizada por las noches. Es así como, ya tratando de encontrar una semblanza a lo que ocurre con este neurotransmisor serotonina, podríamos decir que una de las características que hoy en día se impulsa el uso del medicamento antidepresivo es justificar su presencia a través de el aumento de la concentración de serotonina. ¿Y por qué? Porque lo que se ha podido observar es que en pacientes deprimidos esta concentración está disminuida. Y desde luego, porque en muchos de estos pacientes podemos observar que al estar la serotonina disminuida va a menguar diferentes circunstancias. Por ejemplo, la baja de autoestima, podemos observar la disregulación del sueño, también podemos observar trastornos en la actividad sexual, trastornos en el apetito, toda una cascada sintomatológica por la disminución de esta concentración serotoninérgica. Por otro lado, la depresión como problema de salud mental puede tener innumerables causas. Por ejemplo, la menopausia, el VIH, SIDA, una ruptura emocional también puede conllevar a depresión. Los ancianos se deprimen, los niños hoy en día también están vinculados con este tipo de problema de salud. Entonces, el problema
lo que hace es observar un problema cada vez más multifactorial, y esto lógicamente conlleva que el abordaje no solamente sea campo farmacológico, sino también requiera pues todo un abanico de variables para poder ayudar a devolverle el basal a este paciente deprimido. Vamos a darle una mirada a un problema ligado a la depresión, y desde allí volcar toda la explicación farmacológica que se pueda abordar en esta paciente. AD es una paciente mujer de 28 años que manifiesta padecer sentimientos de tristeza, sensaciones de llorar por todo, dificultad para dormir, deseo de estar sola, se encierra en su cuarto, ha perdido el apetito, hay sudoración palmar, hay escasa concentración en el trabajo, hay dolor de cabeza. Asimismo, considera que la vida no tiene sentido para vivirla. En un primer contexto, podríamos observar que los sentimientos de tristeza, el ánimo caído, las sensaciones de llorar por todo, la dificultad para dormir, el deseo de estar sola, diríamos, son circunstancias que normalmente se podría considerar como una situación normal, tan conocida como una depresión fisiológica. Pero cuando vamos abordando ya el tema y referente a este caso, se menciona que la vida no tiene sentido para vivirla, y ya hay un desenfoque ya de un problema que va, diríamos, agudizándose en esta paciente. Más aún cuando se manifiesta esta sintomatología, la vienes manifestando desde hace 8 meses, haciéndose cada vez más cíclica. Esto hace una referencia de que las guías internacionales admiten un mínimo de 2 semanas para tener este tipo de sintomatologías. Estamos hablando de 8 meses, e inclusive se hace más cíclica, es decir, tiene una conducción constante en este tipo de características. Entonces, lógicamente, más los antecedentes familiares que se registran en la paciente, como familia sistémica con sentimientos rígidos, distantes emocionalmente, con poca confianza entre el grupo familiar, y asimismo causas del problema como ruptura de noviazgo hace 1 año, una relación de pareja de 4 años y un diagnóstico clínico que es de depresión. Hacen, lógicamente, una observación con todos estos elementos que la paciente requiere ya una intervención clínica. Por otro lado, los retos que hoy en día se orientan a tener en el siglo XXI, especialmente la OMS en el año 2018 manifiesta, la depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Esto deja entrever que, si bien es cierto, puede ser tratado por no especialistas, pero aquellos que tengan esas competencias, lógicamente deben tener un grado de experticia y competencias en este menester. Si podemos ir a un enfoque molecular para luego hablar de la farmacodinámica de los antidepresivos, es bueno precisar, de acuerdo a esta diapositiva, habíamos observado que el locus coeruleus tiende a generar la liberación de noradrenalina. El núcleo dorsal de RAFE tiene que ver muchísimo con la liberación de 5-HT, que es la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Y estamos hablando también del receptor, la neurona GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Recordaremos algunos elementos básicos en la fisiología, que la noradrenalina tiene receptores adrenérgicos, alfa y beta, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y la serotonina
como neurotransmisor también tiene sus receptores, entre ellos el 5-HT1A, el 5-HT2A, entre otros. Asimismo, si hacemos una elucidación respecto a estas tres neuronas diferentes, podríamos empezar desde el locus coeruleus. El impulso o el estímulo al llegar al locus coeruleus va a permitir que la noradrenalina facilite su liberación justamente por los potenciales de acción del calcio, que van a favorecer una exocitosis y la liberación de esta noradrenalina. Una noradrenalina que es liberada a nivel del núcleo dorsal de RAFE, en la cual se va a unir al receptor alfa 1, que es un tipo de proteína G denominada GQ, y esta va a favorecer la liberación de serotonina, justamente porque el calcio es movilizado. Y al ser movilizados los potenciales de acción de calcio van a permitir que se libere la serotonina, la cual en su axón terminal va a favorecer esta liberación que tenga interacción con el receptor 5-HT2A. Al tener la interacción con el receptor 5-HT2A, que también es una proteína GQ, moviliza, en este caso, la liberación de GABA, también por exocitosis. Y al liberarse el GABA, ahora vamos a encontrar la liberación de este hacia el receptor GABA tipo A, que está contenido en este caso a nivel del locus coeruleus. ¿Esto qué interpretación nos da? Volvamos nuevamente. El estímulo al favorecer la liberación de noradrenalina y la liberación de serotonina van a formar parte de aquellos terminales nerviosos que habíamos comentado. Favorece el humor, es la que regula el sueño, es la que regula también el apetito, la actividad sexual y sobre todo es la que tiene que ver con aquellos elementos ligados a nuestros temores y miedos. En ese sentido, el GABA tiende a tener una actividad contrarreguladora, porque al ser liberado el GABA va a cortar el switch de la activación de la noradrenalina. Este bosquejo, este tridente noradrenalina en locus coeruleus, serotonina en núcleo dorsal de RAFE y la neurona GABAérgica, diríamos, funcionan tratando de equilibrar nuestra salud mental. Es así que una disregulación en estos neurotransmisores estaría justificando el papel de la depresión como problema de salud mental. Desde luego, recreando un tanto la respuesta intracelular que se manifiesta en un paciente deprimido y en un paciente ansioso, porque es necesario también zanjar lo que ocurre en este tipo de problemas de salud. Uno es la depresión y el otro es la ansiedad. Podríamos mencionar que en la depresión la respuesta intracelular disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque la cantidad de serotonina y noradrenalina como ligando disminuyen como tal, generando un gradiente de concentración negativo a este tipo de respuestas. No así en el contexto de un paciente ansioso, que la cantidad de noradrenalina aumenta y por ende aumentan las cargas positivas intracelulares, y esto pues conlleve a un aumento de dicha respuesta intracelular. Entonces, es importante hacer el manejo y el recalque de estos dos tipos de respuesta, porque las cargas negativas que conducen al estado de salud mental de un paciente deprimido, y por otro las cargas positivas que conducen al paciente ansioso, conlleva pues a que una cosa es administrar un fármaco antidepresivo y otra es administrar un fármaco ansiolítico.
Recordemos entonces de que el fármaco antidepresivo lo que va a hacer es devolver las cargas, el equilibrio de cargas de negativas hacia, en este caso, la ganancia de cargas positivas. Y asimismo, las benzodiazepinas en un paciente ansioso, las compuertas de cloro, lo que van a hacer es remediar la cantidad de cargas positivas que existen en este tipo de pacientes. Por otro lado, también es importante describir qué es lo que sucede en el paciente con depresión y qué es lo que sucede haciendo una diferencia con el paciente con ansiedad. El paciente con depresión, básicamente, el tipo de pensamiento anormal, catastrófico que este paciente asume es básicamente y en esencia tratar de evocar sus pensamientos del pasado. Muchos de estos pensamientos pues están ligados a determinados tipos de vacíos existenciales, diferentes tipos de traumas que probablemente este paciente haya experimentado en su niñez, en su adolescencia, y que hayan conllevado pues a que poco a poco este tipo de cambios haya generado todo un problema de adaptación en él. Desde luego, cabe mencionar que el problema de la depresión también tiene un abordaje genético. Hay muchos genes que son activados en pacientes, los cuales, en este caso, sus progenitores tuvieron ya la depresión. Entonces, hay un factor también genético. Y por otro lado, la ansiedad, básicamente tipificada con pensamientos de anticipar a situaciones aún no reales, es decir, una proyección en el futuro y que básicamente pues conlleve a este paciente a toda una serie de problemas sintomatológicos que lógicamente terminen en la administración de determinados medicamentos. El patrón biológico, por ende, si volvemos al tema de la depresión, se vuelve un tanto complejo, porque entre el diagnóstico como tal de un paciente deprimido y el beneficio o el efecto del fármaco antidepresivo propiamente dicho, no va a estar basado en una semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Esto requiere todo un tiempo de adaptación para volver al basal desde el punto de vista de los cambios que conlleven a regular la cantidad del neurotransmisor, llámese serotonina o noradrenalina, sino también a regular la cantidad de receptores que hay a través del uso de estos medicamentos. Es por ende entonces de que la administración de estos medicamentos resulta importante, porque si el medicamento no va ligado a una buena consejería en el uso adecuado y responsable de este medicamento, lógicamente muchos fracasos terapéuticos y discontinuación de la terapia van a estar siendo generados. Muchos antidepresivos tenemos, diríamos, como parte del petitorio actual. Entre ellos vamos a describir amitriptilina, fluoxetina, tenemos a la mirtazapina, entre otros. Pero también existen aquellos que no necesariamente están: clomipramina, reboxetina, sertralina, venlafaxina, bupropión, entre otros. Pero cada uno de ellos básicamente tiene una concepción: aumentar la cantidad de monoaminas, puede ser serotonina, noradrenalina o ambos, y regular la cantidad también de receptores que se encuentran alterados en el problema depresivo. Hay 2 fármacos básicamente que tienen determinados mecanismos de acción
que hoy en día la industria farmacéutica ha logrado circunscribir en darles un determinado valor agregado a ellos. Por ejemplo, en el caso de la mirtazapina y en el caso de la venlafaxina, el inicio de acción es mucho más rápido que los fármacos convencionales, llámese inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o los mismos antidepresivos tricíclicos. Luego vamos a observar cuál es el fundamento en ello. Por ejemplo, al hacer un enfoque de los antidepresivos tricíclicos, podemos observar a la molécula bandera, que es la amitriptilina. Esta amitriptilina tiene algunos matices de importancia, además de bloquear la recaptación de noradrenalina. Básicamente, estos medicamentos tienden a generar un efecto antagónico sobre receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5 de una manera totalmente inespecífica. Esto lógicamente sujeta a toda esta familia de antidepresivos tricíclicos a tener un determinado cuidado y precaución, sobre todo en pacientes ancianos. Pacientes ancianos que se depriman pueden generar algún tipo de problema cardiovascular, y el sentido es que al tener el receptor muscarínico M2 a nivel del marcapaso auriculoventricular, la acción de estos antidepresivos tricíclicos lógicamente estaría conllevando a un riesgo a ese nivel. Por ende, hay mejores opciones que este tipo de antidepresivos para otros grupos de pacientes. Aquí tenemos, además de la amitriptilina, tenemos también a la imipramina, desipramina, la clomipramina, la doxepina, entre otros. Hay que recordar también que el efecto antagónico H1 hace que el medicamento facilite determinada sedación en el paciente. Estos fármacos, los antidepresivos que pertenecen a la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, la fluoxetina, el fármaco bandera, diríamos, han logrado determinada mayor frecuencia de uso. Es que lógicamente, sabiéndolos utilizar de una manera responsable, diríamos, se podrían inclusive tener una buena adherencia a su tratamiento. La fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la paroxetina forman parte de este grupo o familia farmacológica, y desde luego también tienen o gozan de algunas situaciones importantes, por ejemplo el clásico síndrome serotoninérgico cuando no se tiene en cuenta determinadas situaciones, o la clásica gastrolesividad, que también por el tiempo de uso de los antidepresivos, que es mínimo 6 meses en el tratamiento farmacológico, puede venir en la gastrolesividad. Y estos fármacos conocidos en este caso como antidepresivos tetracíclicos, el calcio, la mirtazapina, hoy en día gozan determinados elementos que ayudan mucho al inicio de acción como antidepresivo en un intervalo de tiempo mucho más corto, y eso sobre todo al efecto antagónico alfa tipo 2 que va a conllevar que este tipo de medicamentos, al ser fármacos que bloquean este autorreceptor, puedan conllevar a que en un determinado momento faciliten la liberación de serotonina o de noradrenalina en un inicio mucho más corto de tiempo. Y esto, sumado al efecto anti-H1, también determinar que estos medicamentos le añadan pues un efecto sedante al paciente.
Vamos a ir circunscribiendo, por ende, el porqué de la acción de los grupos farmacológicos anteriormente comentados. La idea es, en el gráfico A, observar que las monoaminas, noradrenalina, serotonina y dopamina normalmente tienen dos caminos. La primera es actuar hacia el receptor posináptico y generar su respuesta propiamente dicha. Y la otra es facilitar la recaptación de estas monoaminas. Y en B podemos ver el caso de un fármaco antidepresivo tricíclico que al bloquear la recaptación de monoaminas aumenta la concentración del ligando y lo que hace es incrementar su respuesta. Eso es, diríamos, en pequeño resumen, lo que farmacodinámicamente se espera de un antidepresivo. Pero si analizamos este mecanismo cada vez más complejo por el tiempo tardío que se le espera para iniciar su eficacia, podríamos ilustrarlo de esta manera. Lo que estamos observando aquí en color negro, triángulo color negro, son las monoaminas, la dopamina, noradrenalina y serotonina, que podríamos, diríamos, orientar en un paciente deprimido al estar disminuida esta cantidad de monoaminas. La capacidad que tiene el antidepresivo es bloquear en un primer momento su recaptador. Al bloquear el recaptador, que está coloreado de naranja, este transportador o recaptador, la lógica impulsaría que aumenta la cantidad de monoaminas y al aumentar la cantidad de monoaminas facilitar la interacción con el receptor postsináptico y de esa manera corregir los pensamientos disfuncionales en el paciente. Pero si bien es cierto, la farmacología molecular nos orienta a que esto sucede desde la primera toma del medicamento, es decir, el bloqueo del recaptador sucede desde la primera toma. Entonces, ¿por qué no se logra la eficacia del medicamento? Desde luego, entonces, que el primer contexto de interacción no lo tiene la monoamina con el receptor postsináptico, sino lo tiene con el autorreceptor, aquel que se encuentra ubicado en la misma neurona presináptica. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, al tener interacción el autorreceptor con la monoamina, esta, al ser una proteína G de tipo inhibitoria, va a inhibir la exocitosis. Y al inhibir la exocitosis, lógicamente, va a conllevar como una respuesta final la disminución de la liberación de monoaminas. Entonces, el éxito como valor agregado, entre comillas, que obedece a la nirtazapina, es no solamente actuar en el recaptador o transportador, bloqueándolo, sino también bloquear también al autorreceptor. Al bloquear al autorreceptor va a facilitar entonces la exocitosis de las monoaminas y de esta manera conseguir en un menor tiempo, a diferencia de los antidepresivos clásicos, el inicio de respuesta. Entonces, seguimos ilustrando que en el caso del paciente deprimido, que lo tenemos en la proyección inferior, podemos observar dos cosas. Que la cantidad de monoaminas que están vislumbradas con esos cajoncitos o cajas rojas, que viene a ser en este caso la serotonina, disminuye su cantidad. Y al disminuirlo, esto ha generado que los receptores a nivel postsinápticos aumenten. Es interesante esto porque desde el punto de vista de los fenómenos de adaptación de los receptores, cuando la cantidad de ligando disminuye, aumentan los receptores. Repito nuevamente, cuando la cantidad de ligando disminuye, hace que la cantidad de receptores postsinápticos aumente. Desde luego,
en la parte superior vemos el trabajo del antidepresivo, que es bloquear la recaptación. Al bloquear la recaptación, lo que va a generar, lógicamente, es el aumento de la cantidad de ligando. Pero no solamente ese aumento de la cantidad de ligando, sino también la disminución de esos receptores. Lo que clásicamente se denomina en la literatura como un down regulation es justamente el éxito en eficacia que tiene el antidepresivo. Y para ello se requiere mínimo se requiere 6 semanas de haber sido administrado. En esta diapositiva, como consecuencia de publicaciones de hace 20 años aproximadamente, observamos que el trabajo del medicamento desde el uso del mismo, en este caso el uso del antidepresivo, hacia el éxito de su eficacia, está vislumbrado en 2 a 3 semanas. Pero hoy en día, el contexto de cambios que han devenido en nosotros los seres humanos es que ha existido todo un fenómeno de cambios modulatorios a nivel de la salud mental. Y para ello también es interesante observar que el tiempo en el inicio de efecto hoy en día se maneja en 6 semanas aproximadamente. Aquí podemos darle una mirada al receptor denominado recaptador de serotonina. Como ustedes observan, aquí es un pool de aminoácidos que tienen un grupo amino y carboxilo que están ubicados intracelularmente, y este recaptador lo que permite es, una vez que ocupa diferentes sitios de unión con la dopamina y la noradrenalina y la serotonina propiamente dicho, hay un cambio de conformación para poder facilitar la internalización de estos neurotransmisores. El abordaje químico que se tiene a las moléculas, en este caso a la fluoxetina, como vemos en este gráfico, hacen o conllevan a que la modulación química se puede observar que hay un grupo voluminoso que normalmente le da el carácter antagónico, y esto lógicamente porque hay una mayor densidad electrónica y un impedimento estérico, y por otro lado también el grupo amino, que tiene el grupo, en este caso metilo, facilite un centro deficiente en electrones y de esta manera tenga una repercusión como un antagonista de recaptación de serotonina. Hablando un poquito más sobre el papel ligado a las reacciones adversas que tienen los antidepresivos, en el año 2010 la FDA observa de una manera concluyente de que el uso de estos antidepresivos por un tiempo aproximadamente de 6 meses, estamos hablando es el periodo que se asume en las escuelas denominadas el DSM-5 y el CIE-11, que diríamos cursan con los problemas de salud mental, especialmente en este caso de depresión, son 6 meses, ya debutan con problemas de gastrolesividad cuando hay un uso de fluoxetina de 20 miligramos al día y estaría en función a la dosis. Esto sumado a otros efectos adversos, especialmente los efectos de disfunción en la actividad sexual, especialmente por los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que en varones y en damas disminuye el interés sexual, disminuye la libido, existe anorgasmia en el caso de las damas y hay una eyaculación retardada en los varones. De una u otra manera hacen que estos medicamentos sean ciertamente discontinuados, lógicamente al iniciar el tratamiento, y de allí de proveer un consejo, una consejería antes de iniciar el tratamiento, en este caso de parte del farmacéutico como especialista en el medicamento. Algunas guías clínicas mencionan que podría utilizarse el sildenafilo en el caso de la disfunción eréctil, no habría
si no hay ninguna contraindicación, o cambiar de pronto a mirtazapina, que podría también favorecer, en este caso, si el problema ya pasa a sentirse como un efecto adverso ciertamente importante. Por otro lado, se ha podido observar que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina aumentan el peso corporal. También hay que mencionar al paciente que va a hacer uso del mismo. Y otro de los efectos también frecuentes es que por el uso excesivo, diríamos, de fluoxetina, también podría conllevar al denominado síndrome serotoninérgico, que aquí se podría ser reemplazado, de serlo así, por el grupo de la familia de los antidepresivos tricíclicos, o facilitar un curso de tratamiento corto con un benzodiazepinas durante el inicio de la administración del inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. En personas adultas mayores es muy importante que el uso de los antidepresivos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, puedan generar hiponatremia en estos pacientes. En todo caso, es importante que el médico respectivo evalúe este tipo de electrolito al momento de iniciar el tratamiento en pacientes longevos deprimidos. La farmacocinética, desde luego, es muy importante al momento de tener las comparaciones entre los diferentes medicamentos, y lógicamente la importancia para los antidepresivos es ciertamente ventajosa al momento de tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la fluoxetina y la sertralina, una fluoxetina de 20 miligramos y la sertralina de 50 miligramos, podemos observar de que hay fármacos, o existen fármacos de una buena biodisponibilidad. Por ejemplo, la fluoxetina tiene una biodisponibilidad más de 80%. La sertralina lo tiene baja, no sobrepasa el 60%. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas ambos. Su efecto de primer paso se da a nivel hepático. El volumen de distribución es alto. Y hay que tener muy en cuenta que la farmacocinética que adoptan los antidepresivos es ir por la CYP2D6, una isoforma muy particular que asumen los antidepresivos para generar su proceso de biotransformación. Farmacocinéticamente, los antidepresivos tienen una excreción renal biliar y normalmente el número de pautas es adecuado, es decir, va una vez al día. También es importante precisar esta CYP2D6 encargada del metabolismo de los antidepresivos. Este tipo de isoforma del citocromo P450 nos da mención que es un metabolizador que tiene determinados fenotipos. Es decir, dependiendo del grupo étnico, podemos observar que la CYP2D6 puede presentarse de una manera pobremente metabolizadora o de una manera de metabolismo rápido. Es decir, si hablamos de un metabolismo lento o pobre, esto va a conllevar a que el paciente que utilice un antidepresivo conlleve a aumentar su concentración sérica y de allí generar mayor toxicidad. Mientras que un paciente que genéticamente manifieste un fenotipo de metabolizador extenso o ultra rápido, la concentración sérica del antidepresivo va a disminuir, y al disminuir, lógicamente, conllevará un fracaso terapéutico en el uso de este antidepresivo. Entonces, no solamente como sustrato están los antidepresivos, también podríamos hablar de antiarrítmicos, el grupo de antipsicóticos, algunos analgésicos y los beta bloqueantes. El Perú es un país en el cual los estudios están dirigidos básicamente a que la población existe la tendencia de un metabolismo lento, haciendo
haciendo una observación de los diferentes escenarios que tienen nuestros pobladores. Esto, lógicamente, ligado a una norma técnica que el año 2017 salió amparada como norma técnica del Centro de Salud Mental, a nivel comunitario, respalda pues de que es importante ir observando el día a día en pacientes que ahora pues aquejan con este tipo de problemas de salud mental. Y es así como que el trabajo del químico farmacéutico, entre otras, se centra en realizar seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, entre otros, así como informar también a los profesionales de salud y a los usuarios sobre productos farmacéuticos. Desde luego que están inmiscuidos la atención en farmacia clínica, es decir, aquella que ve por el uso racional del medicamento, básicamente, y la que hemos abordado en este espacio de tiempo de una manera bastante concreta, con los matices farmacodinámicos, farmacocinéticos, por interacción, logrados con los antidepresivos. Es así como dentro del Petitorio Nacional Unificado de Medicamentos Esenciales tenemos dentro de los antidepresivos a la fluoxetina, a la sertralina, la clomipramina, la amitriptilina y también a la mirtazapina, anteriormente abordada. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, como fundamento científico para la farmacoterapia antidepresiva, deja soslayar algunos interesantes compilados. Por ejemplo, los antidepresivos no deben usarse para el tratamiento inicial de los adultos que sufren un episodio depresivo leve. En este tipo de pacientes no está considerado la terapia farmacológica, solo psicoterapia. Por otro lado, la administración de antidepresivos tricíclicos o fluoxetina se puede prescribir en adultos que sufren un episodio depresivo grave o depresión mayor. Allí sí está circunscrito. Y no olvidar que siempre va aunado a una buena psicoterapia. Si las personas de la tercera edad necesitan tratamiento, se debe procurar no administrar antidepresivos tricíclicos. Lógicamente, habíamos mencionado, el fundamento está en la acción inespecífica que tienen estos fármacos tricíclicos al inhibir los receptores muscarínicos, especialmente el M2. Y por último, si las mujeres que sufren un episodio depresivo cuando tienen previsto estar embarazadas o estén dando de lactar, se debe considerar la conveniencia, es decir, el usar un antidepresivo tricíclico o un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Es muy importante individualizar a la paciente, llámese teniendo en cuenta la farmacocinética o las interacciones que puedan generar estos grupos farmacológicos. Por último, mencionarles de que el papel que tiene el farmacéutico en esta sociedad está demandando un profesional cada vez más preparado, especializado y centrado en el paciente, ahora vinculado al problema de salud mental. Por eso es imprescindible que ciudadanos y pacientes se beneficien de su formación, conocimiento y proximidad. Todo ello será la clave para la integración en el sistema sanitario. Le doy las gracias por haber vertido este tema y hasta otra oportunidad.